ya que la salud mental es una cosa de la que se habla tanto, pues hablemos también de Mentescopia. Y parece que cualquier contratiempo, cualquier circunstancia no favorable, la etiquetamos de trauma y tiene un efecto negativo en la persona, ¿no? Y deberíamos un poco reflexionar sobre el tema. Cuando una etiqueta se extiende tanto y acaba usándose de forma tan generalizada, acaba básicamente por no significar nada. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la CECIT. Sería soñar mucho, pero oye, ¿por qué no imaginarse que Mentescopia está de moda en algún momento? Ya que la salud mental es una cosa de la que se habla tanto, pues hablemos también de Mentescopia y hablemos de lo que se dice en Mentescopia, que en este caso, pues entrando en este juego de palabras, son las modas. Vamos a hablar de modas, modas dentro de la psicología, que las hay, sobre todo de la psicología popular, de la que no está en los papers y en las universidades, o al menos no está con la misma presencia que está en la boca de la gente de a pie. Vamos a hablar de ello con la pregunta de Lucas, que tiene una duda sobre algunos términos que tal vez la gente utilice demasiado. Hola, soy Lucas, tengo 17 años y mis amigos hablan todo el tiempo sobre los apegos y los traumas. Me confundo un poco porque siento que la gente dice que todo es un trauma, incluso cosas que no me parecen graves. ¿De verdad es importante lo que dicen o está de moda? Hemos escuchado a Lucas, apegos, traumas, muchas gracias por preguntarnos, pero yo asumo que ya hay gente que está mosqueada. Gente que si escucha esto es porque le interesa la salud mental, la habrá consumido en redes sociales y dirá, oye, pero que eso es casi mi ABC, que es una cosa que sé que está detrás de muchos problemas, muchas patologías, y yo lo que le pido es que pause, respire y escuche a nuestros expertos, que saben de lo que hablan y que pueden arrojar un poco de luz para entender hasta qué punto realmente puede ser una moda. Tenemos con nosotros, como siempre, a Miriam Rodríguez, que es psicóloga con un máster en Psicología General Sanitaria y otro máster en Análisis Funcional de la Conducta, que además es colaboradora en Engrama y que trabaja en Sara Belén Psicosexología. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a vosotros. Vamos a abordar un tema que yo sé que posiblemente sea el único contacto que tiene mucha gente con la psicología, utilizo ahí unas comillas, y es lo que han escuchado en redes, que posiblemente tenga que ver con traumas y con apego. Y tengo entendido que tu trabajo y el de Benedicto en este caso va a ser desmontar un poco lo que creemos sobre estas etiquetas. Totalmente. Bueno, primero con respecto a lo que decía Lucas, ¿no? De que no sabe si esto es una moda, etcétera, ahí tiene toda la razón. Y justamente eso, ¿no? No paramos últimamente de escuchar todo el rato hablar de apegos, traumas y realmente un montón más de etiquetas que hacen referencia al comportamiento humano, a la psicología, etcétera. Y el problema aquí está realmente, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es que cuando una etiqueta se extiende tanto y acaba usándose de forma tan generalizada a tantísimas situaciones, acaba básicamente por no significar nada. Mm. Estoy segurísima de que si hiciésemos un estudio donde preguntamos a cada una de las personas que utilizan estas etiquetas a qué se refieren cuando las utilizan, seguro que cada persona respondería una cosa diferente. Pero es que además aquí también se une, aparte de este uso indiscriminado de estas etiquetas, que muchas veces, bueno, que ocurre tanto dentro como fuera de la psicología, se le otorga un carácter explicativo a las etiquetas que realmente no lo tienen. Aquí hablo de apego, hablo de trauma y hablo de un montón más, ¿no? TDAH, yo qué sé, muchísimas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Usando el ejemplo del apego. Pepito dice que su pareja Juanito tiene apego evitativo porque cuando Pepito quiere tener una conversación, Juanito huye. Estás diciendo 2 veces lo mismo, pero no lo estás explicando. O sea, para Pepito, que Juanito tenga apego evitativo explica que huya, pero en realidad es una forma diferente de decir que huye. La explicación de por qué huye o por qué tiene apego evitativo la encontraríamos analizando la historia de esa persona y el por qué le ha sido útil en diferentes contextos en su vida huir. Claro, cuando nosotros vamos a profundizar un poco en esa etiqueta del apego evitativo, asumo que lo que encontramos es una descripción de esa Ujú. conducta, pero que no está relacionada con posibles orígenes, no hay esas correlaciones previas, ¿no? Que nos ayuden a abordar el problema. Exacto. O sea, literalmente es eso, ¿no? Al final, sobre todo el uso fuera de la psicología, ese es el que se le da, como básicamente justificar o explicar el comportamiento. Es como, lo he escuchado 1000 veces, no, yo es que soy apego evitativo, por eso me comporto así, ¿no? Y claro, al final, pues obviamente esto igual puede sernos útil entre profesionales, simplemente porque sabemos
que estamos etiquetando ciertos comportamientos, aunque también es matizable, porque obviamente varía mucho, pero cuando se le da este uso sí que puede ser problemático. Igual, o sea, igual pasa con los traumas realmente, porque al final, coloquialmente, por lo que yo escucho, se acaba utilizando la etiqueta muchas veces para decir que se ha vivido una situación desagradable en un momento concreto. Con lo cual, cuando se utilizan todos estos términos psicológicos sin explicarlos y además en un contexto no profesional, acaba pasando lo que le ocurre a Lucas, que al final acaba teniendo muchas etiquetas y todavía más dudas. Y además es que todavía se queda con un regustillo de problematizar y estigmatizar comportamientos de la vida cotidiana que igual ni siquiera tienen por qué ser un problema psicológico, ¿no? Ujú. Y si en sí la utilidad de las etiquetas es limitada, incluso dentro de la psicología, por lo que decía de no explicar el comportamiento, que esto daría, bueno, es un tema mucho más extenso, si encima la sacamos del contexto clínico, ocurre esto, ¿no? Pues que despistan más que ayudan y como decía, estigmatizan. Ujú. Como decía Lucas, que al final se utilizan para cosas incluso no tan graves o más cotidianas, em, y claro, se acaba sintiendo como un problema psicológico por todo lo que cada etiqueta tiene asociado, ya sea trauma, apego, y muchas otras. Y esto, desde luego, puede dejar como una sensación de me pasa algo muy grave que no sé qué es y encima ni siquiera sé cómo cambiarlo, o igual ni siquiera puedo cambiarlo, porque claro, la explicación es que soy X, cuando el foco realmente debería estar en ver por qué pasa esto, si es que realmente es algo que a la persona le suponga un problema en su vida y realmente quiera cambiarlo, ¿no? Mm. Vemos aquí distintos motivos por los que la gente puede adherirse a estas etiquetas que explican también por qué se popularizan y uno sería este, que les vale para tomar una posición de no moverse, de aceptar simplemente que ellos son así, punto, y que es, como decías, descriptivo, pero casi descriptivo de una cuestión esencial de nosotros, que no va por ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Justamente ese es el problema, ¿no? De que, bueno, ya la esencia también sería otro Ah, por tema eso lo digo, que sí. podríamos hablar, que, bueno, que al final, ¿qué es la esencia, no? Pues el conjunto de comportamientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra historia de aprendizaje y que nos han sido útiles en la mayoría de situaciones y son a los que más recurrimos o más utilizamos. Pero justamente ese es el problema, ¿no? Cuando se utilizan a nivel esencialista como, bueno, pues por ejemplo, escucho muchísimas veces, yo es que tengo un poco de TDA o TDAH, en lugar de directamente escuchar, me cuesta concentrarme o prestar atención. O soy un poco autista, en lugar de me cuesta relacionarme o no sé cómo interactuar. Y al final eso puede tener las consecuencias de, uno, no intentar entender por qué me comporto así y quedarme refugiado en la etiqueta como explicación sin ni siquiera intentar cambiarlo, si es que realmente es algo que quiero cambiar. Que al final, pues el utilizarlo de esta forma puede alejarnos bastante del objetivo que probablemente se busque cuando se utilizan. Totalmente. Me imagino que algunos de los oyentes puede estar pensando, bueno, de acuerdo, si estamos tomándonoslo al pie de la letra como se utiliza en la clínica, pues es verdad que lo estoy utilizando mal, pero ¿por qué no aceptamos que se está resignificando determinados términos en la calle? Y ahí creo que es otro melón el que abrimos, ¿no? Ujú. Claro. O sea, ¿a qué te referirías exactamente con resignificando otros términos en la calle? ¿Adquiriendo otro significado diferente Claro. en otros Le contextos? están dando un significado que para ellos es útil, aunque no sea tan específico y no sea el mismo que el clínico. Ujú. Claro, pero ahí corremos con varios riesgos. O sea, al final, si resignificamos un término en otro contexto diferente, pero se sigue utilizando en el contexto clínico, ¿cuándo? O sea, esta resignificación, igual para un colectivo de personas que lo utilizan de X forma, puede entenderse. Pero si estos términos se utilizan en todos los contextos indiscriminadamente, las personas que lo escuchen o que incluso los adopten, igual también puede ser confuso y puede no cumplir esta función diferente en este otro contexto. No sé si me explico. Sí, sí, que no estamos cogiendo una palabra que esté totalmente desposeída de una carga social y Exacto, estigmas, como decías, sino que tenemos que hacernos responsables de esa parte. Otra cosa es que le queríamos llamar flu, 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 a lo que sea, y que sea todo lo ambiguo que nos apetezca para no decir gran cosa sobre lo que somos, pero sentirnos tranquilos y creer que nos comunicamos. Oye, pues perfecto. Eso, total. cuestión de modas, pero no está siendo el caso. Estamos cogiendo algo que define en mayor o menor medida la situación en la que se encuentran determinadas personas que tal vez sí que desde la perspectiva clínica pues asumen cierto sufrimiento y nos lo Total. estamos quedando sin ninguna justificación. Totalmente, totalmente. Y al final, pues lo que digo, ¿no? El problematizar cosas que igual no son un problema, también es un problema en sí mismo, valga la redundancia. Si yo utilizo una etiqueta para definir mi comportamiento
y al final igual ese comportamiento puede estar, igual estoy, digo, tengo TDAH o TDA porque me cuesta mucho concentrarme, igual estoy súper estresada, sobreestimulada en una situación concreta y simplemente es lo normal y esperable en esa situación, pero insisto, ¿no? Al utilizar esa etiqueta, pues corremos ese riesgo también. Y por supuesto, que pierda igual también el significado que puede tener en otros contextos igual un poco más ajustado, ¿o no? Este tipo de etiquetas que son más descriptivas que otra cosa, como comentabas, y que tal vez no ayuden mucho en un posible tratamiento o abordaje, me llevan a pensar una cosa. Fíjate que hablamos en otro programa sobre la sobreinformación y sobre cómo la gente necesita tener sensación de control cuando las cosas le superan. Y al menos en medicina, y ahora me comentarás si hay casos similares o crees que se puede asimilar la situación, cuando un paciente tiene problemas, no se le pone nombre a la patología que tiene, no se le dan soluciones y de repente hay una prueba diagnóstica que le dice, mira, tienes esto que se llama así y no hay tratamiento, pero se llama así, ellos a veces te relatan que sienten que han recuperado parte del control. ¿Puede ser que esto también esté jugando un papel en que la gente busque estos términos? Totalmente, 100%. De hecho, muchas veces lo que pasa, ¿no? Y también en psicología, que al final cuando una persona se identifica con una etiqueta que, ojo, también a veces tiene parte positiva, ¿no? Pues igual de encontrar comunidad, de poder hacer a otras personas con la misma problemática que, bueno, pues que puedan empatizar con cómo se sienten y tener igual una red de apoyo. Hay veces que ayuda, em, pero claro, el identificarse con la etiqueta siempre, siempre, en el 100% de los casos, depende de la función que tenga para cada persona. Si simplemente me puede ayudar a aliviar y dar acceso a apoyo, genial, pero si yo la utilizo como forma de explicar mi comportamiento y por ende me quedo sin intentar modificarlo si es un problema para mí, igual ahí sí que se puede convertir en un problema, ¿no? Pues vamos a tomar esa nota, que las etiquetas hay ocasiones muy particulares donde tienen sentido, normalmente mediados por algún profesional que sepa lo que hace, y hay muchos otros motivos por los que de forma equivocada podemos asimilarnos con ellas y ahí la idea es dar un paso al lado. Si tenemos problemas, como decíamos en el primer episodio, pues plantearnos el acudir a un profesional y evitar el autodiagnóstico. Totalmente, eso, eso último es lo más importante y lo anterior también, total. Pues muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias a vosotros. Miriam ha contestado fabulosamente desde lo que yo puedo saber y os aseguro que desde lo que se puede saber en general también, pero se ha centrado bastante en apegos. Y había otra parte de la pregunta que confío que nos pueda ampliar nuestro segundo experto, que como siempre es Benedicto Crespo, psiquiatra, catedrático de psiquiatría, experto en el campo e investigador principal en Cibersam y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola Benedicto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien y con mucho interés porque parece que estamos hablando de modas, ¿no? Que es lo que le preocupa a Lucas. Estamos hablando de modas bueno, la preocupación de Lucas yo también sonrío porque me parece que es muy pertinente, ¿no? Es decir, que al final el tema este del trauma y del efecto que nos produce, pues es algo que está totalmente extendido y parece que cualquier contratiempo, cualquier circunstancia no favorable, la etiquetamos de trauma y tiene un efecto negativo en la persona, ¿no? Y yo creo que deberíamos un poco reflexionar sobre el tema porque creo que ni todo efecto o acontecimiento adverso se debe catalogar como trauma y podemos entrar en el concepto de que es un trauma, ni la persona tiene por qué tener una secuela, digamos, de ese efecto o de esa adversidad que tiene, ¿no? Yo creo que es eh, quizás guiados porque es algo entendible, es decir, que oye, pues sí, cuidado que todo lo que te pase malo, esto va a te puede traumatizar y al final ya estamos hablando de que te deja una secuela y que esa secuela te va a estar influyendo en el resto de tu vida. Entonces, bueno, vamos a un poco a relativizar las cosas, ¿no? Es decir, que yo sacaría una visión temporal, es decir, de cuándo ocurren las cosas, es decir, que tampoco quiero irme hacia el otro extremo diciendo que todo lo que te ocurra no tiene ningún efecto en el desarrollo y eso es equivocado, es decir, que en determinados momentos de tu vida, en determinados momentos del desarrollo, un acontecimiento adverso o un acontecimiento que tiene una carga emocional importante y mantenida, que puede ser desde el punto de vista psicológico, abuso sexual, abandono, abuso físico,
de manera mantenida puede tener un impacto en ese desarrollo, lo tenemos que tener en cuenta. Y luego entender que el que a alguien le afecte o no puede estar muy marcado también por esa diversidad individual, ¿no? Que ante un mismo acontecimiento no todo el mundo va a sufrir la misma secuela o el mismo efecto, ¿no? Es decir, que entendiendo que evidentemente hay traumas y que en determinadas edades hay que tener cuidado o tenemos que minimizar el que pudieran ocurrir esos acontecimientos adversos mantenidos en el tiempo y con una carga emocional importante para la persona. También debemos entender que en el día a día eh, adversidades no es sinónimo de traumas, porque si no estamos, claro, continuamente bombardeados por Claro. traumas como bien está diciendo él, ¿no? Entonces yo Que creo es muy importante, sabiendo que es un tema tan sensible, insistir en que efectivamente puede ocurrir el acontecimiento sin desarrollarse un trauma, pero eso no significa que la culpa de tener un trauma sea de la persona y de cómo vive las cosas. Ese concepto de culpa es muy sensible, ¿no? claro, claro. Y luego, bueno, entender que en todo esto no nos olvidemos de la biología, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de ese acontecimiento, de esos abusos, de ese impacto emocional mantenido, estamos hablando de cómo la biología o el desarrollo del cerebro, y aquí hay muchas investigaciones que son destacables, ¿no? De cómo, sobre todo en modelos experimentales, podemos ver que esos acontecimientos hacen que determinados marcadores de desarrollo a nivel estructural, funcional, a nivel de conexión de determinadas regiones cerebrales, sin entrar mucho en detalle, pero hay amplia y bien documentada literatura, esto produce un cambio a nivel de la reactividad de esta hormona que tanto se relaciona con el estrés, como es el cortisol, y eso hace que, digamos, todo esto, esa base científica de conocimiento está ahí, la tenemos que valorar y la tenemos que considerar, pero no quiere decir, insisto, que todas las adversidades tengan este efecto permanente o que perdura en la biología, sino que nos produce, nos adaptamos y nuestro cuerpo, nuestra biología, mantiene un nivel de funcionamiento muy parecido a lo que sería la normalidad pasado el momento. Es decir, que evidentemente si tenemos una adversidad hay una reacción a corto plazo, pero lo que estamos hablando es que el trauma marca, como nos preguntaba, nos marca nuestra existencia y claro, ahí debemos dimensionar y debemos relativizar, ¿no? Y en ese sentido creo que debemos también, bajo mi punto de vista, abogar también por la capacidad o por fortalecer la capacidad del individuo de afrontar esas adversidades, ¿no? Y en este sentido creo que es algo de lo que deberíamos o debemos y estamos planteando también es cómo fortalecemos ese desarrollo emocional, ¿no? O esa reactividad conductual de los menores, de las personas en desarrollo, ¿no? Es decir, de que también tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? Y esa es la palabra, adaptarnos a situaciones adversas. Y eso no quiere decir que haya ninguna secuela ni ningún efecto nocivo permanente, sino que hay un periodo de adaptación, de ajustarnos al entorno o a las circunstancias. Insisto en que el tema es muy sensible cuando hablamos de situaciones realmente traumáticas relacionadas con algunos de los aspectos que hemos dicho, ¿no? A nivel de abusos o de todo lo que es el acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Ojo con todos estos temas que, claro, tienen una trascendencia marcada y que cada vez, afortunadamente, somos más conscientes desde lo que es el ámbito de la salud mental, desde el ámbito educativo y desde el ámbito familiar. Yo recuerdo en mis años de escolares, hace tiempo, donde esto ni se planteaba, ¿no? Entonces tú veías retrospectivamente, ahora soy capaz de, muchos de nosotros, de analizar situaciones totalmente traumáticas desde el punto de vista psicológico para muchos compañeros, a lo mejor por más dificultades intelectuales, por el aspecto físico, por muchas cosas que tenemos, y allí nadie prestaba atención. Aquello era, cada uno se tenía que averiguar su, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno el ponderar, es bueno la pregunta que nos hacen, es, ¿qué es esto? ¿No? ¿Todo es trauma? No, todo no es trauma. Saber que hay determinadas circunstancias, como decíamos, situaciones adversas que sí que deben ser catalogadas como trauma, que hay un ajuste individual, es decir, que hay una diversidad en cómo a cada uno nos afecta,
y que una vez que lo identifiquemos debemos potenciar el que el individuo tenga sus recursos también para enfrentarse y sobrellevar o pasar, ¿no? Es decir, poder integrar sobre esas situaciones. Y que luego dentro de esta popularización del término entiendo que es importante recalcar que algo nos haya generado un problema, un daño, que nos produzca desasosiego, no tiene por qué ser un trauma, pero no por no ser un trauma se vuelve inmediatamente irrelevante. O sea, puede ser relevante, puede ser algo que nos genera problemas, pero simplemente pues, no cumple ese criterio diagnóstico que nos ayuda a saber cómo abordar la situación. Y ahí otra vez volvemos a esta dimensionalidad, ¿no? Hasta qué punto interfiere cuántas esferas o cuántos ámbitos del desarrollo de la persona o de Claro. la vida de la persona se ven afectadas, ¿no? Y bueno, hemos hablado en algún otro de los episodios del estrés postraumático, ¿no? Y evidentemente son cuadros diagnosticables y diagnosticados, en el cual hay se reviven acontecimientos y se asocian a toda una sintomatología de cortejo de ansiedad, sobre todo, que la persona le interfiere en su día a día, ¿no? Y están asociados a esos eventos, digamos, traumáticos con una gran carga emocional y que afectan. Ahí, evidentemente, estamos en esa franja de patología, pero como tú dices, no todo tiene que llegar aquí. Hay trabajos interesantes también de cómo las experiencias adversas en las madres están marcando la aparición de determinados riesgos de cuadros de ansiedad y de insomnio en los niños. Es decir, que esto nos lleva a asociar, a tener claro también la parte biológica de todo esto, ¿no? Que no es una asociación, digamos, de acontecimientos externos que aumentan riesgos, sino que realmente esa exposición está marcando biología y nos está marcando predisposición, ¿no? Sí que es cierto que esa trauma y patología mental no es específico, es decir, porque si revisamos literatura, cualquier acontecimiento traumático durante el desarrollo aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, de psicosis, de consumo de drogas, de impulsividad, es decir, que no hay una especificidad, pero sí que en su conjunto la afirmación de que acontecimiento o vivir acontecimientos traumáticos durante el desarrollo aumenta la predisposición de patología mental. Eso sí que es cierto, sin entrar en decir, pero ¿y qué voy a tener? ¿Depresión o voy a tener ansiedad? Evidentemente esto habría que no hay esa, como digo, especificidad, pero sí que debemos entender que nos pone en situación de riesgo y así debemos entender para, bueno, intentar poner foco e intentar controlar en lo posible que el desarrollo de los niños sea dentro de lo más posible dentro de una normalidad. Pues podemos resumirlo en que por respeto a las personas que efectivamente desarrollan un trauma y lo sufren, intentemos no sumarnos a cualquier tipo de moda de salud mental. Me parece perfecto ese resumen porque así respetamos y realmente yo creo que nos sensibilizamos con esos traumas reales que tocan vivir a muchas personas. Pues muchísimas gracias, Benedicto. Nada, como siempre, Ignacio, un placer. Pues ya no es que lo haya dicho yo, es que os lo han dicho los dos expertos y no va con ningún tipo de segunda intención, ni para intentar minusvalorar lo que algunas personas intentan divulgar o han comprendido a través de las redes sociales. Simplemente se hacen eco de una realidad académica, que a veces los términos se utilizan por encima de nuestras posibilidades. Hace falta tener una formación académica extensa y profunda y haber reflexionado incluso en casa, por mucho que hayas contado con todo lo que había que estudiar en la academia, hay cosas fuera. Y solo así podremos entender realmente qué hay detrás de algunos de estos conceptos. Es normal que cuando los utilizamos porque hemos leído una definición lógicamente parcial en las redes, los sobreutilicemos, nos sintamos identificados con tal vez ambigüedades. Y no es algo necesariamente malo, pero a veces las consecuencias se alejan de lo deseable, vamos a decirlo así. Lo mejor que podemos hacer es humildad, no intentar identificarnos con términos que además patologizan, sino comprendernos a nosotros y en todo caso estar abiertos a que si hay un problema, podamos consultar con un experto en salud mental. Muchas gracias, Lucas, por lanzar esta pregunta que yo creo que si no estaba en mente de todos, bien debería y seguro que utilizarán nuestros oyentes y la gente en
general estos términos con más cuidado en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, PSINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.